Somos seres encadenados por el tiempo mismo, la hora, el mañana o inclusive el ayer. La hora, que en este momento es consumida, nunca podrá recuperarse. Así se escapa de la vida sin enfrentarse a la complejidad de nuestra existencia. Escapar de la muerte nos lleva a una desconexión paulatina, donde nos enferma la propia idea del heroísmo humano. William James hace referencia que la propia vida es un teatro. Dicha intimidad, con este tipo de pensamiento, ha sido replicada de igual manera por Emerson, Nietzsche y por último, se ha pronunciado de igual manera las ciencias sociales y la psicología. Esta fantasía que se degusta diariamente es el todo para la vida del hombre. El narcisismo se encuentra enlazado a la idea del heroísmo. ¿A qué hace referencia? Contaremos la historia de Narciso, que es un personaje de la mitología griega, específicamente un joven mortal famoso por su extraordinaria belleza. Según la leyenda, Narciso era tan hermoso que atraía la admiración de muchos, pero él era indiferente al amor que despertaba en los demás. La historia más popular de Narciso es relacionada con su propia vanidad. Uno de los tantos días, Narciso se encontraba paseando por el bosque. Hubo un instante donde se encontró con un río, y éste se detuvo a beber agua de aquel arroyo. La historia surge cuando aquel bello joven se quedó perplejo al ver su reflejo en el agua. Este quedó tan cautivado por su propia imagen que no pudo apartarse de ella. Hay distintas versiones de aquella historia. Unas cuentan que se quedó asombrado por su propia belleza, que fue incapaz de moverse, y desde ese entonces, el ritmo de la existencia se detuvo para Narciso hasta morir. En otras historias se ha narrado que no le quedó más que otra que suicidarse, al reconocer que nunca podrá poseer el objeto de su amor, a él mismo. Después de su muerte, según el mito, los dioses lo transformaron en la flor que lleva su nombre, el narciso, como símbolo de su vanidad y amor propio desmedido. La historia de Narciso ha dado origen al término narcisismo, que describe una fijación enfermiza con uno mismo y una falta de empatía hacia los demás. En esta desconexión, Freud descubrió que la historia de Narciso se repite en cada uno de nosotros, ya que estamos absortos de nosotros mismos. Hasta cuando nos preocupamos es especialmente de nosotros mismos. Aristóteles tiene una idea importante. La suerte llega cuando la flecha alcanza a la persona que está a tu lado. El mundo para nosotros no es esencial o necesario, excepto nosotros mismos. Emerson indicaba que para recrear el mundo entero fuera de nosotros, incluso si no existiese nadie más, ese pensamiento nos aterra. No sabemos cómo no podríamos arreglar sin nosotros, pero en el fondo subsiste el recurso básico. En caso de necesidad, nos bastaríamos con nosotros mismos si confiásemos en nosotros como lo deseaba Emerson. Incluso, aunque no sintiéramos esta confianza emocionalmente, la mayoría de nosotros lucharía para sobrevivir con todas sus fuerzas, sin importar cuánto mueran a nuestro alrededor. El narcisismo hace que el loco soñador trabaje día y noche, ya que en los recovecos de su corazón tiene la obligación de brillar hasta desaparecer. De esto nunca se ha salvado el humano, de su propio egoísmo, hasta un punto en el cual se subraya la propia naturaleza animal, en donde el mismo organismo tiene que proteger su propia integridad. Alfred Adler, un psicólogo y psiquiatra austriaco, conocido por ser uno de los fundadores de la psicología individual, indicaba que no hay nada más importante en el ser humano como lo es la seguridad de su autoestima. Esta misma criatura es invisible, donde mantiene su propio lenguaje y símbolos. Donde existe el sentimiento de autovaloración, se constituye simbólicamente sobre la base de una idea abstracta de su propio valor. Una idea compuesta de sonidos, palabras e imágenes que están en el aire, en la mente,
en el papel. Todo esto significa que el anhelo natural de la persona por la actividad orgánica, los placeres de la incorporación y la expansión emocional puede nutrirse sin límites en el campo de los símbolos y por tanto en el de la inmortalidad. Vivimos en una constante prerrogativa. A veces no podemos ver con mucha claridad. Más que vivir, nos enfocamos en recolectar, en realizar esfuerzos que son en vanos, donde la necesidad de atención nos lleva en pasos apresurados a un lugar donde nuestros gestos no soportan la felicidad y todo se convierte en la infelicidad. En las calles solamente existe una gran fatiga diaria, donde importan más los números y los resultados que tu mismo esfuerzo. Asimismo, se nos arrincona a vivir en un infierno diario. Así se desarrolla el deseo de destacar, pero los limbos de nuestro inconformismo no tienen mucho sentido. Cuando el narcisismo y el autoestima se fusionan, solo transforman a un humano como un objeto de valor primordial. Se pierde el sentido de humanidad o de existencia, transmutándose a algo material. Así que la desgracia se convierte en un túnel muy largo. En el aire de ese pequeño y absurdo mundo existen las obligaciones sobre yo no puedo ser el segundo. Debo vencer el huracán de sentirse devaluado. Y por último, sufrir el vano vacío de ser excluido. Asimismo, pasamos a ser un animal que adquiere sus sentimientos de valía simbólicamente, tiene que compararse a cada minuto con los que le rodean para asegurarse de que no se convierta en el segundo. Con ello, cada mirada en la cual te reencuentras promete ser una promesa falsa. Lo que indicamos como héroes solamente son errores de nuestra propia cultura y realidad. Y hay que decirlo, lo heroico nos queda muy grande, o tal vez nosotros mismos somos muy pequeños para ello. Disfrazamos nuestra lucha acumulando cifras en un libro de contabilidad para recoger en privado nuestro sentido del valor de lo heroico, o teniendo, por ejemplo, una casa un poco mejor en el barrio, un coche más grande o un niño más listo. Así que cuéntale a la luna que hay muchas cosas hermosas que no podemos observar, o por lo menos no tenemos la oportunidad de ser conscientes de todo ello. Un ejemplo sería la sonrisa de tu querida amada. O otro ejemplo, el cansancio de una rutina de estudio. Valora el ahora, porque la vida siempre nos ignora y con ello desenmascaremos cada día la falsedad de nuestra empobrecida realidad. Pero no sientas culpa por esto mismo, porque hay que tener coraje para afrontar las ideas y valentía para cuestionarlas. La propia sociedad establece sus propias reglas para poder estructurar a su propio héroe, donde se desarrolla una estructura de status quo y de papeles, desarrollando un comportamiento para servir al vehículo de heroísmo terrenal. Cada guión es único y cada cultura tiene un sistema de héroes diferentes. Los antropólogos indican a esto mismo como relatividad cultural. Cada sistema posee su propia dramatización de sus propios héroes. Cada sistema configura papeles para actuar con diferentes grados de heroísmo. Desde el heroísmo de lujo de un Churchill, un Mao o un Buda, al barato heroísmo del minero, del labriego o del cura. El heroísmo escueto de cada día, terrenal, forjado por manos sudosas de trabajadores que conducen a su familia a través del hambre y la enfermedad. Hay en nuestro interior un estado de ánimo que nos mantiene pálido. Yo intento mantenerme distante de la misma existencia para escapar de la metrópolis y allí, en la misma soledad, encontrar un amuleto que sirva de tótem para explotar este triste baile. Cada sociedad construye edificios, iglesias o tótems, adquiriendo un significado de longevidad, haciendo que las personas de esa sociedad obtengan un significado y un valor verdadero, obligándonos a cruzar el horizonte donde nos eclipsa la muerte y la descomposición. Norman O. Brown comentaba que luego del fallecimiento de Newton, la sociedad occidental sigue siendo tan religiosa como cualquier otra, pero realmente lo que deseaba expresar era lo siguiente:
La sociedad civilizada es una protesta y una creencia optimista en que la ciencia, el dinero y los bienes hacen que el ser humano tenga más importancia que cualquier otro animal. En este sentido, todo lo que éste hace es religioso y heroico, y sin embargo, corre el riesgo de ser ficticio y falible. La pregunta siguiente puede ser muy confrontante para nosotros. Posiblemente al inicio no comprendamos su peso, pero con el tiempo puede que tengamos tintes más concentrados. ¿Hasta qué punto seremos conscientes de lo que estamos haciendo por adquirir nuestro sentido de heroísmo? Si con nosotros mismos seremos sinceros con esta pregunta, podríamos encontrar una verdad devastadora. ¿Qué hará la realidad ante dicha revelación? El despertador encoge nuestras energías matutinas. Sin un plan no se puede realizar mucho, pero la jerarquización de nuestras necesidades nos hace sentir la falta de una verdad empírica, ya que a nadie se le resulta fácil aceptar que estamos necesitados por ese heroísmo. Y este es un problema que se ha ido desarrollando a lo largo de dicho video. Nos aterra por completo admitir lo que hacemos por desarrollar nuestra autoestima, y este impulso nos consume por completo. En el heroísmo existen actos de nobleza que permiten desarrollar las dinámicas sociales de una manera generosa. Vivimos y conocemos héroes en familia, empresas o en la política. Lamentablemente en la actualidad hay un paso fugaz del sentido del heroísmo. Nuestro pueblo se observa arrepentido por actos heroicos que resultan siendo fracasos absolutos. No creemos que nuestros problemas actuales sean posibles de resolver aunque seamos un Batman o un Superman. Esta crisis del heroísmo penetra los aspectos de nuestra vida social, los fracasos del heroísmo universitario, del heroísmo de los negocios y las carreras, del heroísmo de la acción política, el ascenso de los antihéroes, como lo es la familia de Charles Manson. De igual manera, la verdad sociohistórica nos presenta a extraños personajes, como lo es la Alemania de Hitler, con guerras injustas y héroes destructivos. Así llegamos a la conclusión del video. El problema de lo heroico se basa en la necesidad del desarrollo de la autoestima humana y sobre su narcisismo que desarrolla con sus necesidades, deseos y anhelos. No todo puede llevarse a un extremo negativo. La contraparte de esto mismo es que el heroísmo existe en cada uno de nosotros, en la cual poseemos un deseo genuino de hacer algo mejor de nuestras vidas, ya sea para ayudar a nuestros padres, cambiar la historia de nuestros hijos y poder ayudar a tu pareja. Cuestiones así se entrelazan en las microhistorias de cada uno de nosotros, pero el elemento importante es objetar sobre el reconocimiento de esto, ya que es indudable que desarrolle la autoconciencia de dicho tema. Nuestra realidad ha desarrollado distintas religiones, en las cuales, en cada era, época o periodo, existen distintos soportes y mitos que intentan llevar a la vida humana a sobrepasar la mortalidad, pero estos deseos se anteponen en contra nuestra, llevándonos como un arroyo a un lugar que no deseamos.